Gloria a Dios. Vamos a buscar en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13. Efesios 1, 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre en esta mañana, exaltamos y reconocemos el nombre de Jesús como nuestro Salvador. Hoy te pedimos que nos enseñes de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo aquí hace una exposición en este verso acerca del Espíritu Santo, de cómo Dios lo usa para que quede el creyente como una posesión de Dios, como algo que es propiedad de Él. El Espíritu Santo, dice, nos ha sellado, siendo las arras de nuestra herencia hasta la redención, lo que testifica en nosotros, de tal manera que el Espíritu Santo tiene en el creyente muchas funciones simultáneas que se dan continuamente, muchísimas. Algunas de ellas son muy destacadas por la Biblia. Ser el sello, ser las arras de lo que se ha prometido. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, el Espíritu Santo, la presencia en nuestra vida, nos asegura las promesas de Dios. De la manera como el Espíritu Santo está en nosotros, de la misma manera que Él está con nosotros, garantiza que lo prometido por Dios mediante el Evangelio se cumplirá en la vida del creyente y en la iglesia en general. Dice, en Él también vosotros, o sea, en Cristo, nosotros, por oír la palabra de verdad, el solo hecho de escucharla, a nosotros no nos pide más el Señor. Oír con fe, como dice en otros lugares de la palabra, nos abre toda la puerta de la salvación, solamente eso, oír con fe. Anoche yo les hablaba sobre ese punto, de qué actitud tener para oír la palabra, no discurrir, no discutir, sino creer, no contender en opiniones o en ideas humanas, incluso acerca del Evangelio, porque eso no es lo que pide el Señor, ni eso es lo que requiere el Señor para hacer una obra muy grande, muy poderosa, que el creyente durante su vida no alcanza a entender ni a conocer totalmente.
Nosotros, en la medida que oramos, en la medida que leemos y oímos la palabra, vamos aprendiendo un poco cada vez más, pero eso no significa que alcancemos a todo el conocimiento de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, a través del Evangelio, de la palabra de verdad y del Evangelio de salvación. Como explicábamos también, mientras una persona no oiga el Evangelio, no tiene ninguna posibilidad de salir de la mentalidad humana engañada y perdida en mentiras, en posiciones, en ideas, en creencias humanas. No tiene ninguna posibilidad, no hay ninguna doctrina humana que por sí misma les saque al hombre de esa condición, que es una condición terrible de engaño. Por eso la palabra dice que Él atrapa en su propia astucia a los sabios, a los que creen ser sabios, porque ellos toda la vida se la pasan en una práctica de vida y una mentalidad totalmente engañada. Nosotros vamos por medio del Evangelio saliendo de esa condición del engaño. El crecimiento en el conocimiento de Dios de un creyente tiene que ver es con eso, cómo va creciendo en el conocimiento para entender todo tipo de situaciones engañosas en las cuales uno mismo estaba antes. Nosotros como creyentes en este momento ya hemos avanzado, podremos decir, ya tenemos conocimiento de la verdad, pero hay todavía en la mente pensamientos que tienen que ser renovados mediante la palabra y mediante el conocimiento que el Espíritu Santo da. Por eso hay muchos creyentes que todavía siguen creyendo los engaños que creen los incrédulos, lo que piensan ellos, todavía lo ven como verdad. Y esto no es fácil porque eso que la gente cree parece la verdad. Es al tal punto que da una sensación de certeza. Es imposible que no sea. Y casi que el creyente no puede luchar contra eso. Hay pensamientos que se mueven en el mundo que usted no los va a poder rebatir. ¿Por qué? Porque tienen tal presentación, tal poder de convicción que parecen la verdad, pero no son la verdad. Y eso que se mueve en la humanidad es muy fuerte. Por eso la humanidad, como hemos venido explicando, no tiene ninguna posibilidad de salir del engaño. Solamente oyendo la palabra de verdad, esto que está escrito, esto que se enseña o predica, esto es la única expectativa que tenemos cada uno de nosotros de salir de esa condición, es oír la palabra de verdad, ajustar la mente a esa palabra de verdad. El efecto es bueno, es positivo, es decir, cuando uno hace el acto de fe, de creer y no pensar, porque muchas veces uno oye la palabra y no la entiende, no la puede captar porque le parece absurdo, porque parece que no tiene nada que ver con la vida, o que eso es de la Biblia, eso es de otra época, eso no puede ser aplicable en este tiempo, o conceptos que uno no entiende. Si uno hace el acto de fe de creerlos, darlos por verdaderos, aunque no lo entienda, el Señor, por medio del Espíritu Santo, le aclarará lentamente, le hará ver, le hará comprender. La forma como enseña el Espíritu Santo es extraordinaria, ¿no? Uno no puede decir, mire, el Espíritu Santo le va a enseñar de una manera determinada, no. El Espíritu Santo le enseña a uno, aún viendo la vida de la gente
que no conoce al Señor. Ahí le hace ver. En la vida de la gente, de los seres humanos en general, se ve la palabra, el cumplimiento de la palabra. Se observa que la palabra es verdad. Se observa que lo que dice la Biblia se cumple en la vida de los hombres independientemente de la condición espiritual que tengan. Porque la palabra es verdad. La palabra refleja la verdad de la creación de Dios y cobija el ser humano, cobija el mundo, todo. Entonces, la palabra tiene el poder para sacarnos del engaño de la mentalidad mundana que hemos aprendido por el mismo hecho de vivir, por estar en la sociedad. Es inevitable. Por eso aquí él destaca, habiendo oído la palabra de verdad. Es lo que significa es dele valor a la palabra. Entienda que esa palabra lo conducirá a la verdad. Puede que un día determinado usted no alcance a coger algo de algún concepto de la palabra, que no lo entienda. Porque la revelación es progresiva, no es súbita, en el sentido de que usted comprende todo en un abrir y cerrar de ojos. No. Aquí en la tierra, dadas las circunstancias que se viven de ideas, de millones de ideas, de posiciones, es como una selva tupida de pensamientos, de ideas, de ritos, cultos, creencias entre la gente, que para ir avanzando se necesita estar escuchando la palabra y dándole tiempo a que esa palabra haga la obra en uno. Empiece a alumbrar el entendimiento lentamente y de acuerdo a la capacidad personal, que es otro aspecto que se debe tener en cuenta, porque toda la gente no es de la misma capacidad. De acuerdo a la capacidad de cada persona vendrá el entendimiento y va a entender despacio, y cuando uno entiende lo que las verdades de Dios, va entendiendo pues toda la contraparte, la mentira en la cual vive la sociedad. Por eso en estos versos del apóstol Pablo, él siempre destaca la condición de la palabra como la palabra de verdad, es decir, la única posibilidad de que nosotros, estando en la tierra, usando los sentidos naturales, porque imposible no usarlos, el oído, la vista, los 5 sentidos, usando esos sentidos es imposible conocer la verdad. Todos los sentidos, por ejemplo, esto que estoy diciendo no lo cree mucha gente. Los 5 sentidos no nos llevan a la verdad. No podemos decir yo sé la verdad por lo que he visto, por lo que me dice mi tacto, pero le van a decir no, pero toca eso, ¿existe o no existe? Se torna un asunto ya filosófico. Por eso los filósofos entraron en ese tipo de temática. ¿El sol existe? ¿El mundo existe? ¿O es toda una ilusión? Entonces, esto le da una apariencia de que sí, los sentidos no nos pueden fallar, pero sí fallan. Y no vamos a conocer la verdad, ni con el entendimiento humano, porque cuando dice la Biblia, mejor es confiar en Jehová que en la propia prudencia, ahí cabe eso de que yo voy a ver, voy a pensar, y usted se puede quebrar la cabeza y no va a llegar a la verdad, aunque le parezca. Y yo estoy seguro que aquí en cualquier audiencia la gente no va a creer esto. Esto yo lo digo porque lo he vivido. A mí me ha pasado eso. Pero lentamente el Señor va enseñando que sí es así. Por eso es que concluye en ese verso conocido en las iglesias de Cristo.
Porque por fe andamos, no por vista. Por eso es que concluye. Porque ellos se dieron cuenta a lo largo de su experiencia con el Señor que la vista no sirve. Porque la vista nos da, todos los sentidos nos dan informes a la mente. Y la mente es como un computador. Codifica eso y saca conclusiones, que son las ideas. Entonces el informe de los sentidos no sirve para conocer la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Los sentidos sirven para seguir en los engaños y en las apariencias del mundo. Y por eso la Biblia a la gente que no conoce a Jesús los considera ciegos. A los líderes del mundo los considera guías de ciegos. A los sacerdotes de los falsos dioses los considera guías de ciegos. Y dice, todos caerán en el hoyo. O sea, están así. Lo único que va a servir para que esa situación cambie en una persona es el Evangelio, la palabra de verdad. De ahí que toda la obra del Señor y del Espíritu Santo y de la iglesia a través de los ministerios, o sea, de la gente que funciona con carismas del Señor, está en la palabra, en transmitir la palabra, en usar la palabra. Como dice la Biblia, usar bien la palabra de verdad. Hay que usarla bien, la palabra de verdad. Porque usted puede ser una persona desinformada, a usted no le interesan las noticias, no le interesa nada, usted vive su vida, y eso no lo va a sacar del engaño de la sociedad y del mundo. O puede ser una persona muy informada, igual, tampoco lo saca. El sencillo tiene que hacerse sabio, y eso se logra por la palabra. La palabra es que hace sabio al sencillo. Si no usa la palabra, el hombre sencillo que da a entender es inculto, un hombre que no tiene conocimiento de nada ni de lo natural, no va a salir tampoco. E igualmente los doctos, o los doctores, o los sabios del mundo, por la sabiduría terrenal, por las ciencias, no van a conocer la verdad. Y van a explicar de mil maneras toda la vida, las filosofías de ahí salen. Y entonces la palabra de verdad es la que nos lleva a eso, a la verdad. Y segundo, el Evangelio, que es la misma palabra. La palabra nos lleva a la verdad y a la salvación. Una de las mentiras más grandes que tiene la gente en la sociedad humana es: yo no necesito salvarme de nada, yo estoy bien. Ahí están perdidos. Entonces, el Evangelio de vuestra salvación. Y dice aquí, y habiendo creído en Él. O sea, la fe es importante. Y en el predicador o pastor o maestro debe enfocar ahí el trabajo. Y yo lo hago así porque tengo esa convicción. El conocimiento envanece, dice la Biblia. Si a usted lo atiborramos de conocimiento, o yo mismo viniera con una predicación llena de datos y de conocimiento bíblico, tampoco sirve. Servirá para sentirse orgulloso de lo mucho que sabemos. El asunto no está en que usted tenga conocimiento, el asunto está en que usted crea. Por eso dice, y habiendo creído en Él, porque hay la posibilidad que usted no crea, que usted oiga pero no crea, y no cree porque no le parece, porque hay algún detalle en la exposición de la palabra que a usted no le cuadra en su mente, entonces no lo cree, y eso le pasa a la gente. Aparte de que la Biblia nos advierte que el enemigo está aquí, atento,
atacando la mentalidad de cada una de las personas que está. El diablo está poniéndole pensamientos, usando cualquier circunstancia, cualquier distracción, cualquier evento visual para descalificar la veracidad de la palabra, para que usted no la crea. Ese es un punto. Lo que usted ha conocido acerca de la palabra o de la iglesia o de la religión también puede ser un obstáculo. Por eso es que, por ejemplo, si alguien se forma en un hogar muy arraigado a la doctrina católica, por ejemplo, esa doctrina se vuelve como algo que impide que llegue la palabra. Parece un efecto contradictorio, porque pues lo religioso tiene que ver con Dios, supongamos, lo católico tiene que ver con el Señor, y yo no digo que no, porque incluso hay una señora que no menciono, una católica que hace política, y ella ha salido con unas frases a lo largo de su trabajo que tienen que ver con la Biblia. Ella habla del infierno así con tranquilidad, se le burlan, se le ríen los otros, en los periódicos la critican, la ridiculizan por sus ideas. Pero esta señora católica tiene un conocimiento de la palabra y por eso le dice a la gente cosas que la Biblia dice, y los mundanos ellos se ríen, la ridiculizan, la consideran lo más ignorante. Pero hay otros que por la misma doctrina se cierran a la palabra. Lo importante es tener claro el papel que juega la palabra de Dios. Usted viene aquí y yo le expongo esas características en esta ocasión de creer, porque aquí frase por frase el apóstol Pablo dice lo que tiene que decir con el énfasis del maestro. Él sabía dónde se perdía la gente. Pablo tuvo que ver gente que oyó la palabra y se extravió. En las iglesias se mira eso. Y se extravían con todas las justificaciones del pensamiento. Por esta razón y por esta razón. Y no creo, y a mí no me parece, y yo no sé qué. Bueno. Entonces la exposición de la palabra tiene que darle la posibilidad al oyente para que todo quede en su responsabilidad de ser expuesta como está dicha, escrita, para que usted, cada uno, tome sus decisiones personales, de las cuales dependerá su condición espiritual en adelante. Si crece, si se estanca, si se regresa. Eso es como los judíos en el desierto. Unos avanzaron, otros se quedaron con Moisés, pero en rebeldía, y otros se regresaron a Egipto. Entonces él va detallando, habiendo oído. Ahí el verbo oír, oír importante, es muy importante. Oír la palabra de verdad, hay que cuidar ese punto. Oír la palabra de verdad, es para la salvación de cada persona. Bueno, el evangelio de vuestra salvación, este es el mensaje que nos va a salvar. ¿De qué? Pues si yo soy bien bíblico, le digo de la ira venidera, porque así está escrito. ¿De qué es que nos va a salvar? De la ira venidera. ¿Y ira por qué? Si yo no he hecho nada malo. Esa es una de las mentiras que cada uno tiene. No, yo no he hecho nada malo. El evangelio que recibes y crees te va a ir abriendo
el panorama de todo lo malo que has hecho. Por eso es que la Biblia no le confiere a nuestra justicia la posibilidad de justificarnos delante de Dios. A nadie, ni a Pablo, ni a David, ni a Moisés, ni a Abraham. Por eso dice, porque creyó le fue contado por justicia, no porque Abraham fuera justo, nadie es justo. No, pues que yo no pequé, yo no veo mis pecados, puede decir uno de ustedes, o de los que está ahí. Yo no veo mis pecados, honro a mis padres, doy los diezmos, leo la Biblia, voy a la iglesia, trabajo bien, soy buen ciudadano. Entonces, ¿qué debemos concluir? No, pues usted es la excepción en la humanidad. Entonces, sálvese con su justicia. Vaya y dígale al Señor, mire, examíneme, busque la maldad en mí, va a ver que no está, busque el pecado en mí, se va a dar cuenta que no hay, que yo no soy como todos los seres humanos. Entonces, la verdad no es que usted no ha pecado ni que tiene maldad, la verdad es lo contrario. Y que su justicia o mi justicia no sirve para nada. Y la Biblia habla de todo. A mí me vienen los versos, las justicias nuestras, esas justificaciones que cada uno de nosotros tiene como carta de presentación, como forma de justificación. Vea lo que le voy a decir. Usted dice, no, yo soy buena persona, soy buen hijo, buen esposo o esposa, buena madre o padre, ciudadano, lo que quiera. Eso es un trapo de inmundicia, dice la Biblia. Isaías capítulo 1, verso 6. Son como trapos de inmundicia delante de Dios, le huele mal. Fétido. No acepta el Señor. Porque en el hombre, en la criatura humana, no puede haber esa condición, es imposible. Esa condición, para que el hombre la disfrute, la tenga, se la otorga Cristo. Por eso Él es nuestra justicia. Y esto le quita, si usted lo cree, esto le quita la posibilidad de muchos errores más, de muchas fallas personales, la soberbia, por ejemplo. Este pasaje va muy ligado con otro. En la misma carta de Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el efecto del pecado, de la injusticia, de las ideas erróneas, del no conocimiento de la verdad, de no practicar el conocimiento de la verdad. ¿Cómo se practica el conocimiento de la verdad? ¿Cómo le muestra usted a Dios que usted conoce la verdad? Es mediante una práctica. La primera expresión que dice aquí es no contriste. O sea, no desilusione al Espíritu Santo. No lo moleste en el sentido de que el Espíritu Santo está ahí con usted. Y le ve que no usa bien lo que se le ha dado. La fe, por ejemplo. Bueno. Y dice, porque el Espíritu Santo está como un sello, está puesto en nosotros. En usted hay un sello que dice propiedad de Dios. Eso dice el sello, propiedad de Dios. Usted anda por la vida, por el mundo, por ahí, y de propiedad de Dios. El diablo uno mira con desprecio, detestándolo por ese sello.
porque no le pertenece al diablo. O sea, por eso es que el diablo nos molesta tanto y nos ataca y busca nuestra caída y nos pone zancadillas por ese sello que llevamos. Él trata de impedir, de ridiculizar a Dios, trata de que el propósito de Él no se cumpla, porque el Señor no es tímido, Él es así. Nos puso un sello, él lo anuncia. Ustedes son míos, me pertenecen. Están aquí en la tierra, pero son míos. Entonces, como el enemigo está ahí, está molestando. Entonces, cuando el creyente no actúa en consecuencia a esa verdad, porque esa sí es una verdad, produce eso que dice con la palabra contristar, entristecer, digamos que significa, al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados por Él, para el día de la redención. Ese sello va a servir para identificar a los que son del Señor el día de la redención. Bueno, ¿y cómo le demostramos al Señor el conocimiento de la verdad? De esta verdad, de que la palabra es de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, que estamos sellados y que somos propiedad de Dios. ¿Cómo le demostramos al Señor? ¿Cómo le hacemos ver? Yo soy consciente de eso, Señor. Yo vivo aquí en la tierra consciente de estas verdades que me notificas por medio de tu palabra. Y entonces dice, quítense de vosotros. Despójese, quítese de usted, de nosotros, de todos nosotros. Bueno, ¿qué hay que quitarse? Entonces la gente enfoca fácil, ¿no? El pecado. Sí, estoy de acuerdo. Toda práctica de pecado. Pero aquí no dice así. Aquí dice algo que nadie considera ilegítimo, que casi muchos no consideran pecado y lo practican aún siendo sellados para salvación. Y es cotidiano. Quítense toda amargura. En este mundo hay mucha gente amargada. Esa es una condición de la carne, natural. La amargura viene porque yo no estoy contento con la situación que vivo. Me da piedra, me da rabia. No era como yo quería. Eso es muy frecuente. Una actitud humana. Y yo tengo derecho a estar amargado, porque las cosas no me han salido y otros son los culpables y yo aquí estoy pagando los platos rotos. Y mis privilegios y mis derechos y me han tratado mal y yo no sé qué. Por ahí viene la amargura. Y entonces usted, siendo sellado para salvación, para el día de la redención, que ya es salvo y que tiene un montón de privilegios, herencia y promesas, por eso es que el Señor no le gusta. No le gusta. Lo desilusiona prácticamente. Con todos los privilegios que el Señor, Dios del cielo, le da, usted sigue amargado por lo que el hombre o la sociedad o la humanidad o su familia o el que sea no le ha satisfecho. ¿Sí se da cuenta? O sea que para usted sigue siendo más importante una persona cualquiera y sus actitudes frente a usted que lo que Dios ha hecho por usted. Eso no le gusta al Señor. Ahora yo se lo explico y se lo expongo, usted verá qué hace. Y que eso es de la carne, sí, eso es bien animal. Aún en los animales se ve ese tipo de actitudes. ¿Qué quiere el Señor? Que se quite eso. Porque la gente frente a estos conceptos que practican muchísimo, no los considera malos.
Cuando dice yo no he hecho nada malo, no tiene en cuenta lo amargado que es. ¿Mm? Y usted dice, no, yo no, por eso es que la gente dice, este amargado, esta vieja amargada, qué jartera. ¿Ah? No se puede con la gente. Y se le dice, ¿y usted ha hecho algo malo? No, nada. Pues ahí tiene algo malo, y bien malo, como cualquier otro pecado, el enojo, la amargura. Porque la actitud consecuente a la verdad del Evangelio es que usted todos los días esté contento por la salvación, lo que ya tiene de Dios. Lo que ya tenemos del Señor es tan poderoso que debería mantenernos contentos, muy contentos, porque ya hemos salido de la posibilidad de la condenación y de otras circunstancias negativas. Enojo. La gente piensa que enojarse es normal, eso no, pues, y yo tengo derecho a enojarme. Y tengo derecho a estar así. Y eso no lo prueba el Señor, por la misma razón. Porque a usted se le ha otorgado una gracia tan grande que no tiene derecho a ponerse bravo. De nada. Tranquilo. Disfrute la salvación. Ahí está la fe. Disfrute la salvación. ¿Y cómo se disfruta eso? Primero quitándose esas actitudes. Siendo consciente de toda la herencia y promesa. Porque mire, son conceptos. Salvación. 2 palabras. Perdón de pecados, vida eterna. Herencia. Herencia eterna para los siglos venideros. Usted va a disfrutar de una herencia de riqueza, de esplendor, de bendición, de bienestar y promesas. Aparte de que le da herencia y salvación, todavía le sigue prometiendo el Señor. Bendecirlo, ayudarlo, prosperarlo, sanarlo, levantarlo, llevarlo. Y usted enojado por cualquier circunstancia. ¿Cómo se observa eso desde el punto de vista de Dios? Poca fe, rebeldía, le da más valor a lo natural, a lo temporal, es más valioso que mi oferta. El Señor se siente como agraviado, como el pretendiente o el novio agraviado, en el sentido que no le da valor. La novia lo desprecia, le lleva un regalo y no le sirve. El Señor se pone triste, es manso, porque lo normal sería que el Señor le cante la verdad. ¿Y tú quién eres, novia? ¿Qué es que te crees? ¿No te gusta esto? Pues pase para acá, nada. Esa sería la actitud también consecuente a la de la novia. Pero el Señor la tolera, le perdona, le soporta sus desagravios. Eso es lo que le produce tristeza al Espíritu Santo. Porque usted no le da valor, cuando se comporta así, no le da valor a lo grande que le ha dado. Usted no tiene conciencia. Mire, ese sello le va a permitir al diablo atacarlo y molestarlo y ponerle zancadilla y lo hace caer, pero no se lo puede llevar ya, si se da cuenta, porque a los otros los pastorea, dice la Biblia, los apacienta hasta llevarlos al infierno.
A usted o a mí nos puede hacer de todo. Es como los muchachos en el colegio, en mi época, que estábamos en fila y se escondía, ¿ah? Molestándolo. Y el otro voltea a ver. ¿Ah? No molesta, pero entra a la herencia, recibe la herencia. El diablo actúa así. ¿Por qué? Porque como estamos sellados ya no puede. Él ya no puede, ya no estamos a merced de él. Y eso es para estar contento. Porque uno le puede decir al diablo, bueno, está bien, pero ya no te pertenezco. Y al infierno no voy a ir. Entonces, esas circunstancias son de pura fe, de entenderlas por fe, de creerlas. Y esas circunstancias nos llevan a entender el valor que tiene la obra del Señor, la salvación. Porque con el diablo no se puede. Aquí en la tierra, después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ser más poderoso es Satanás. Y nosotros no le vamos a ganar. O sea, no piensen, no, que el Satanás me lo empaco. No hay problema, no. Si después, aquí en la tierra, no estoy diciendo en el cielo, aquí en la tierra de los vivientes está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los más poderosos. Pero acá está el diablo y es más poderoso que cualquier hombre o mujer. Ya con el diablo no podemos. Por eso el sello tiene valor, porque el sello le dice, le informa cada vez que el diablo nos mira y nos mira, el sello se siente frustrado, porque él sabe que nosotros, como seres humanos, no somos nada frente a él. Nos podría destruir, nos podría llevar al infierno, pero cuando ve el sello, más de molestarnos no puede. Fastidiarnos, porque no puedo, no son míos. Yo ya no tengo poder para destruirlos, no tengo poder para perderlos, para hacer que ellos hagan mi voluntad. Y entonces el creyente disfruta de esa condición extraordinaria de poder ser intocable en el sentido de que no nos puede quitar lo que Dios nos ha dado. Y enojado. No cuadra, debería estar contento. Se lo voy a poner de otra forma, que tal vez la entienda mejor. Los que hayan prosperado, que deberían ser todos, los que están aquí, que llevan su tiempo, todos deberían ser prosperados. Si alguno no lo es, yo no sé. A mí no me reclame. Hay que decirlo así. A mí que me esculquen, yo no tengo nada. Entonces, ¿se acuerda cuando el diablo lo despojaba? Usted ya está prosperado. Dios, el Señor lo ha bendecido. Pero antes, ¿cómo era? En mi caso sí era así. Yo sí vi la mano del diablo despojando. El esfuerzo, el trabajo, robando. Pero desde que estoy con el Señor ya no ha permitido. El diablo me ha molestado, me ha hecho de todo, pero ya no me ha podido robar. Ya no se enseñorea de uno, porque antes lo llevaba a la ruina. Antes lo llevaba a la ruina, a las deudas. Ahora ya no. Entonces esa es una obra del Señor. Dice enojo, ira. Y mire que va por la misma línea. ¿Cómo será de tremenda esta situación? Dice amargura, enojo, ira. Y toda la gente cristiana se siente con derecho a tenerlo.
a practicar. Y eso va contra la verdad de la obra del Señor. Porque uno va para el cielo y no puede ir así. Usted ya se salvó, a usted se le arreglaron los problemas más grandes en la vida, se los arregló Cristo Jesús, y usted todavía con eso es muy animal, digamos, muy terrenal. Gritería, consecuente pues a esa condición. Maledicencia, hablar mal, hablar cosas negativas, malas, generalmente a otro, gravísimo, grave. Decirle cosas malas a otra persona. ¿Por qué? Porque usted está abriendo los espacios para la obra del diablo. El diablo está atento, oyendo, y va a ir a hacer lo que va a trabajar en el sentido o en la línea de las palabras. Ya tú dices eso, lo voy a hacer. Voy a trabajar, vamos a ver qué resulta, dirá el diablo. Normalmente puede decir, sí, lo voy a intentar. Vamos a intentar. Esta persona dice acerca de este otro algo negativo, malo, voy a intentarlo. Y tiene muchas posibilidades de lograrlo. Y el inicio, de acuerdo a la verdad, es la maledicencia, lo que se ha dicho. Y toda malicia. La malicia es la sospecha. Toda malicia, no dice algunas, toda. Yo repito como loro lo que dice ahí. Toda malicia. ¿Por qué la malicia? Porque la malicia no le da espacios al prójimo. No le da voto de confianza. No, pero es que no, es que la Biblia dice maldito el hombre, sí, pero tampoco puede ir uno a poner una actitud que al prójimo le cierre las posibilidades. Porque el peor enemigo que usted tiene no está fuera de usted, es usted mismo, si no lo sabía. Esa es una verdad del Evangelio. No, es que este es mi peor enemigo. No, el peor enemigo está dentro de nosotros. Es la mentalidad exactamente mundana, humana. Ahí están los engaños. Lo que nos hace perder está dentro de nosotros. Y luego dice en el verso 32 del capítulo 4 de Efesios, dice, antes, es que va paso por paso el apóstol Pablo, describiendo, antes, sed benignos, unos con otros. Benigno es lo contrario, sí, está bien que alguien cometió una falta, pero considerar, no desaprobar, sobre todo la gente que convive con uno, incluyendo la gente en la iglesia, con buena actitud. No quiere decir permisibilidad, no quiere decir alcahuetería, no, hay casos que toca hablar, decirlo, pero sin ese contenido de ira, de enojo, de gritería, de maledicencia, no. Como dice la Biblia, con espíritu de mansedumbre. Unos con otros, pues yo pues le transmito lo que dice aquí, no para que usted lo crea, no para que lo juzgue. La Biblia no nos está pidiendo, a ver, piensen en esto, ¿qué les parece? Yo digo, esta es mi posición, dice el Señor. ¿Ustedes qué opinan? No, créala. Y no más. Y si no quiere, pues no lo haga. Dice, benignos unos con otros, misericordiosos, actitud de misericordia, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces, esto tiene que ver con la práctica de la verdad. O sea, la verdad es que nos lleva a esto. Una persona no puede pretender decir que conoce la verdad cuando tiene las actitudes que la Biblia dice que se deben quitar, porque eso niega la verdad. La verdad es tan poderosa, es tan favorable, tan buena, la situación nuestra es tan ventajosa. Usted disfruta de una situación tan privilegiada que el enojo no cabe por nada, no cabe. Lo que se ha ganado sin merecimiento, gratis, es tan grande, tan significativo para la eternidad, que el resto no vale la pena. No se amargue. Ahora, que en la vida natural, familiar y social vamos a tener circunstancias de aflicción, de dificultades, que tienen el potencial de ponernos en amargura, las vamos a tener todos los días prácticamente. Pero la Biblia también recomienda: olvide lo que queda atrás, no se complique. Lo que queda atrás, eso ya no, y ponga la mira hacia adelante. Prosiga, porque aunque aquí en la tierra van a quedar experiencias negativas, malas, cualquier persona las va a tener, pérdidas, de lo que quiera. Si usted mira hacia adelante, mira la eternidad a la cual Cristo lo ha llamado a vivir desde hoy. La obra del Señor ya está establecida en nosotros. Vuelvo al asunto del sello. Antes usted era un ratón en las garras del diablo. Ahora ya no. Usted ya no, con usted ya el diablo no se puede enseñorear. El diablo no lo puede llevar al infierno, por más que quiera. Porque somos pertenencia. El Señor se encargará de que los que son suyos, de quienes son suyos, participen efectivamente de toda la promesa, bendición y salvación. Si usted tiene conciencia de su pertenencia a Dios, va a estar más tranquilo, Hay cosas que hay que aceptar en este mundo, pero con tranquilidad, con la paz que da el conocimiento de la salvación que hay en Cristo Jesús, con la verdad, con ese conocimiento de esa verdad. El resto son circunstancias pasajeras que van a pasar. Lo que va a durar, que es la experiencia eterna con el Señor, eso sí, pues ahora no es fácil darse cuenta, pero eso es lo que viene para cada uno de nosotros. Entonces, tener esa actitud, porque de lo contrario, ¿de qué nos sirve conocer y oír la verdad si vamos a seguir viviendo como en el engaño de la apariencia del mundo? Porque alguno puede pensar, no, pues que usted no sabe mi situación, yo tengo una situación muy delicada, bueno, lo que sea, un problema muy grande. ¿Cómo puedo estar feliz? Ese problema es pequeño, no es tan grande como piensas. Y ese problema el Señor te lo puede arreglar, Él ha prometido eso. Eso que temes, el Señor lo puede superar. Debes tener la confianza nomás. Y aparte de todo eso, el Señor tiene más para ti. Tiene más cosas, más circunstancias buenas. Ponga la mente suya en esa expectativa, ver lo bueno.
comienza la semana, tenga expectativa que el Señor se va a mostrar con su favor, porque usted le pertenece a Él. Ayer hablábamos de que usted es hijo de Él, de la familia de Dios. Hoy mire cómo es de reiterativa la Biblia en ese mensaje. Y Pablo, exactamente, hoy nos habla de que usted está sellado, usted pertenece. Entonces el compromiso de Dios con nosotros es total. Y hay que aprovecharlo con la actitud de fe, de conocimiento de las verdades básicas, porque esto es básico, fundamental. Y entonces en ese punto usted empieza a ganar. Créale. Ahora que va a haber cerca de usted gente que no cree, sí, porque no es de todos la fe. Uno quisiera que todo el mundo fuera parejo en todo esto, no. Pero en este sentido, avance usted. Tal vez su avance le favorezca a otros. Avance usted. Hay gente que no va a avanzar, que no tiene la habilidad espiritual para eso. Por eso hay líderes. Hay unos que tenemos más la posibilidad de avanzar. En la medida que avanzamos, le abrimos espacio a otro. Vamos a darle gracias.